Te alabo, Señor. Un muy buen día con todo. Empezamos la enseñanza. Nos quedamos en que Jesús es el pan de vida y que tenemos que alimentarnos de Él. Una vida espiritual, claro está. Entonces vamos a seguir con otro versículo bíblico de Juan. Seguimos en Juan 8:12. Vamos a coger este versículo bíblico a ver qué dice el Señor. Estamos hablando del gran yo soy. Y dice así. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Vemos a Jesús otra vez como el gran yo soy. Ya hemos hablado y hemos explicado quién es el gran yo soy. El que se mantiene, el que no cambia por nada, el que las circunstancias no lo cambia. Ahora viene y dice él: yo soy la luz. Y hermanos, quiero que sepan una cosa, que una persona cuando está ciega, de nada vale que se prenda un foco, que haya luz delante de él, porque es ciega. Está imposibilitada de sus ojos y no va a ver nada, pase lo que pase, diga lo que digan. E incluso muchos de ellos adquieren agilidad para caminar en oscuridad, que muchas veces nosotros no podemos. Pero ellos en su ceguera natural lo pueden. La Biblia nos habla de que en este mundo hay una ceguera. Pero una ceguera no de nuestros ojos naturales, sino de nuestros ojos espirituales. Donde lo cual el entendimiento a nosotros no nos llega. No entendemos nada. ¿Por qué? Porque están imposibilitados de entender las cosas espirituales de Dios. La Biblia nos muestra en uno de los versículos bíblicos de 2 Corintios 14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. O sea, es una persona ciega, que es inútil que a muchos ellos se les hable, porque incluso les gusta la oscuridad y están acostumbrados a la oscuridad. Le estoy diciendo que están acostumbrados como aquellas personas ciegas que caminan en oscuridad y conocen perfectamente el lugar donde están. Ellos lo palpan inmediatamente. Es más, porque si se apagara un foco delante de una persona que es ciega, ellos siguen caminando normalmente, pero nosotros no vamos a tener visibilidad para poder caminar en ese lugar oscuro, en lo cual ellos sí pueden. Bueno, esto es algo para ilustrar las cosas de Dios. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Que cuando caminamos en Dios, a nosotros no nos gusta la oscuridad muchas veces. Cuando Dios nos está adiestrando, nos está dando la luz de su palabra, a nosotros ya la oscuridad no nos empieza a hacer bien. Pero en cambio, cuando se les habla a la gente del mundo de Dios, a ellos les parece un mal que tú le hables de luz cuando ellos viven en oscuridad. Dios quiere que nosotros vivamos en luz, que entendamos qué es la luz del mundo, por qué Jesús vino a darnos luz aquí en esta tierra. Hemos hablado del sol, la luna y las estrellas, de cómo cada uno de ellos representa una función aquí en la tierra, más que todo en el plano ministerial, de quién es el sol, de quién es la luna y quiénes son las estrellas. Sabemos que podemos ver al sol como el Padre, a la luna como Jesús y a las estrellas como los ministros. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Con esto, que el sol alumbra a todo el mundo, especialmente a este planeta Tierra, porque más se centra en este planeta Tierra, en alumbrar este planeta Tierra, donde el Padre está alumbrando este planeta Tierra, que dice que Él es que trae a la gente del mundo a Jesús. O sea, los alumbra, para que Jesús les dé individualmente a cada hombre, cuando llegue, les vuelva a dar luz, pero la luz espiritual, que entienda. Por eso dice: Padre, a todos los que me diste, los tengo. Solo se perdió el hijo de perdición, llamado Judas. O sea, el Padre se lo trae al Hijo, y el Hijo es el que lo comienza a adiestrar en este campo de batalla, donde tenemos un campo de batalla constante nosotros. Entonces, Dios dice: yo soy la luz del mundo.
Y Él quiere que caminemos en luz. Pero ¿qué en sí? ¿Qué es luz? Luz prácticamente es sabiduría de Dios. Por eso es que se dicen, muchos cristianos dicen que nuestra lucha es de sabiduría a sabiduría, de luz a luz, pero de la luz de este mundo, o sea, la sabiduría de este mundo, que es una sabiduría caída, la cual la practica el diablo. Porque cuando caminamos en lo natural, todo nos parece bien a nosotros, todo está bien, todo es por lógica. Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, nosotros rompemos toda lógica que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. Dice las Escrituras que este amor que Dios nos da, este amor en sabiduría, sobrepasa todo entendimiento. O sea, no va a haber gente que combata contigo cuando tú estás hablando de Dios. ¿Por qué? Porque estás en la sabiduría de Dios. Quisiera hablar esto más detalladamente, pero no puedo porque se extiende más esto, porque tenemos que hablar incluso de Proverbios, que habla de una sabiduría. Ahí vamos a ver la sabiduría caída. Y no estamos ahorita para extender más, pero lo que sí le digo es que cuando nosotros empezamos a entender la Biblia, empezamos a entender las cosas de Dios, es porque Dios nos está alumbrando. Es porque Dios nos está enseñando. Es porque Dios nos está abriendo el entendimiento a nosotros. Cuando nosotros caminamos en esta sabiduría de Dios. El hombre en su condición natural es incapaz de recibir las cosas del Espíritu. Porque, como dice 2 de Corintios, porque el hombre en natural no percibe las cosas, así dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora miren, noten esta cosa, hermano. Hay una sabiduría escondida de parte de Dios. Una sabiduría que te enseña las cosas ocultas de Dios. Una sabiduría que no es de este mundo, que Dios te la muestra. Por eso le estoy diciendo que estoy hablando de Proverbios 9, donde habla de la sabiduría de Dios, que un día cayó. Y esa sabiduría es diabólica, satánica. Esa sabiduría es la que nos mantiene aquí en la tierra. Cuando nosotros leemos el Proverbio 9, nosotros no entendemos nada. Pero vemos ahí que esta sabiduría arma su mesa, arma su siervo, prepara su propio pan. Entonces estamos viendo una sabiduría que se está rebelando contra Dios. ¿Por qué? Por el hecho de saber mucho, de saber bastante. Esta sabiduría quiso ser igual a Dios, en la cual habla Isaías 14. Dice, subiré a lo alto, allá donde se encuentran las estrellas de Dios, y me sentaré allá arriba, dice, y seré semejante al Altísimo. Él se creyó que sabía como Dios, que no solo quiso parecerse al Verbo, que es Cristo, al Dios creador, sino que quiso parecerse al Altísimo, al gran yo soy. Fíjense, dije, no iba a hablar de esta sabiduría, pero hay cosas que hay que desmenuzar de esta luz o esta sabiduría del mundo que nos pierde, nos saca de comunión con Dios. Por eso los creyentes reciben el nombre de hijos de luz, no solo por haber recibido una revelación de Dios, sino porque nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Porque para entender las cosas de Dios hay que tener un nuevo nacimiento. O sea, si un día caminamos en lo natural, creyendo en todo lo natural, ahora Dios nos prepara para
para que entendamos todo lo espiritual y todo lo espiritual no se ve. Que empieces a entender todo lo espiritual, esa nueva criatura. Que muchos incluso hasta esa palabrita de nueva criatura no la han entendido. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Porque el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, es decir, no le está diciendo a todos. No le está diciendo a todos, le está diciendo, si alguno está en Cristo, si uno de ustedes está en Cristo, nueva criatura es. A esa nueva criatura se le van a dar revelaciones nuevas de Dios. Esa nueva criatura es los que están creciendo, los que son cristianos maduros. Y no empiezan a cuestionar las cosas sobrenaturales de Dios, las cosas grandes y ocultas que habla Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando uno empieza a hablar de estas cosas grandes y ocultas de Dios, de la sabiduría de Dios, de lo que Dios tiene oculto, lamentablemente hasta muchos cristianos no te creen. Yo estoy de acuerdo con que el mundo no me crea. O sea, la gente sin conocimiento de Dios. Pero ni los cristianos te creen. ¿Por qué? Porque le han dado un evangelio que está solamente por encimita nomás. Porque más que todo, como yo le digo, le han enseñado sobre solo las cosas muchas veces naturales, o sea, esenciales para caminar en lo espiritual. Pero las cosas sobrenaturales, grandes y ocultas que Dios muestra, no se las pueden enseñar muchos. ¿Por qué? Porque nos hemos estancado en lo que el hombre solo le ha enseñado en esos momentos. Hermano, cuando tú empiezas a tener ese temor de Dios y empiezas a caminar de luz, Dios te empieza a dar a ti personalmente las cosas nuevas, grandes y ocultas. Muchas veces no se la da ni al ministro que te está enseñando, ni a tu pastor que lo tiene ahí. Te la da a ti. Porque empiezas a caminar, empiezas a obedecer, empiezas a ser esa nueva criatura. Y empiezas a entender las cosas sobrenaturales de Dios. Dice esta sabiduría que no se lo dio ni a los príncipes de este mundo. Dice la Escritura aquí mismo en este capítulo que estamos viendo. No se la dio ni a los príncipes de este mundo. Dice, porque si ellos se lo hubiesen dado, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. O sea, esto se refiere a Cristo Jesús. Porque si lo hubiesen entendido, hubiesen sabido que el que estaba ahí era el Mesías. Era aquel hombre que iba a venir aquí en la tierra, aquel Dios hecho hombre que iba a venir aquí en la tierra, que nos iba a dar salvación. Pero como ellos no lo entendieron, lo crucificaron. En pocas palabras, lo mataron. Porque para muchos de ellos incluso está muerto. Porque para el Israel natural de aquel país, el Mesías todavía no viene. Y aquel que vino hace 2000 años ya se murió. Ese no tiene vida. Ese era un farsante, un impostor para ellos. Cuando ese era el real. Amén. Debemos de tener un nuevo nacimiento, como le digo. Dios, como el que alumbra el mundo, y Jesús, como el que alumbra a cada hombre. Y le está llevando al conocimiento pleno de las Escrituras. Veamos así esta luz del mundo que vino aquí a esta tierra. Yo le digo, podemos extender esto, que la luz vino al mundo y los hombres, dice las Escrituras, amaron más las tinieblas que la luz. O sea, muchos por ahí, un cariñito para Dios, dice, porque no dice totalmente que lo odiaron. Porque dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero termina diciendo en Juan 3, aborreciendo a la luz. A veces nosotros caminamos tranquilamente por este mundo, nombrando a Dios, diciéndole a Dios, dándole gracias a Dios por todos los acontecimientos buenos que nos pasan aquí en este mundo. Pero de Él no queremos saber nada. Solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van bien.
Y el cristiano debe saber que cuando venimos a las cosas de Dios, venimos a un campo de batalla. Venimos a pelear. Y nuestra lucha no empieza ni con el diablo, hermano. Porque muchos, todo es el diablo. No, nuestra lucha empieza por nosotros mismos. Porque el primero que tenemos que vencer es a nosotros, para poder vencer al diablo. Porque el principal enemigo de nosotros mismos somos nosotros. O sea, tú eres enemigo de ti mismo. Cuando te dejas llevar por todas las cosas de este mundo. Cuando tú sabes, incluso, cuando tú sabes que lo que estás haciendo es malo para ti. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo te está llevando al infierno y tú lo sigues haciendo. Entonces tú eres tu primer enemigo, el cual debe de vencer eso, que es un obstáculo en tu vida para poder caminar en las cosas espirituales de Dios. O sea, las cosas de Dios, la luz de Dios. Mire, estamos hablando, si no se han dado cuenta, solo estamos centrados en el Evangelio de Juan. Porque yo les he dicho que el Evangelio de Juan es espiritual. Es para que entiendas las cosas espirituales de Dios. Y tú mira todos los versículos que hemos dado en estos días, la mayoría son del Evangelio de Juan. ¿Y por qué? Porque vamos a seguir en el Evangelio de Juan y ahorita nos vamos a ir a Juan 10:11. Al siguiente. Dice así: yo soy el buen pastor, dice. ¿Te das cuenta? Otra vez apareció el gran yo soy. Que su vida da por las ovejas. Viene el pastor, el buen pastor. Viene Jesucristo a nuestra vida. Yo soy, no dice, él no se identifica como el pastor simplemente. ¿Por qué dice el buen pastor? Cuando nosotros somos detallistas, miramos esto. ¿Por qué dice el buen pastor? Basta que nos diga que es el pastor. No, porque hay malos pastores. Hay malos pastores que incluso no han sido llamados ni al ministerio, hermano. Hay personas que se preparan secularmente, se van a estudiar secularmente para ser pastores, para ser ministros. Y el hombre que los prepara para tal ministerio. Pero acá, cuando estamos en Dios, es Dios el que te elige a ti como pastor. Y fíjense, cuando hablamos del pastor, vamos a hablar de lo natural. ¿Tú crees que un pastor de oveja, allá en el campo donde cuidan a estos animalitos, tú crees que ellos se van a algún lugar a preparar? Tú me dirás, no, es que efectivamente no. Ellos están en el lugar donde están las ovejas, están viendo tal vez a ese pastor que está pastoreando, está en la enseñanza del pastor hacia las ovejas, está en aquella granja o aquel campo, aprendiendo y viendo de esa persona. Fíjate, lo mismo pasa acá. Acá estás en el campo, acá estás en un redil, donde Dios poco a poco te va enseñando. Acabo de decir que muchas veces el Señor nos da a nosotros cosas que los pastores mismos muchas veces no te dan. Pero así mismo los pastores te dan muchas cosas de Dios en la cual tú debes asimilarla. Hay un llamado que hace Dios a los ministerios del Evangelio. Esto no es que que el hombre te prepara. Es Dios que te prepara para que tú seas un ministro de Dios, más que todo pastor. Porque muchas de estas personas que se han ido a preparar son personas que muchas veces no saben ni dónde están parados. Son personas que se preparan porque han cogido como un negocio el Evangelio. Por eso dice Jesús, yo soy el buen pastor. Es más, dice, yo entro por la puerta. Pero el saltador, el que no es pastor, dice que salta la verja. Se va por encima. No entra por la puerta. Entonces tenemos que ver quién es nuestro pastor. Ahora, ¿cómo saber que somos guiados
por Dios. Tú no tienes que reconocer a Dios o a Jesús como tú, pastor, pero ¿cómo reconocerlo? A través de la Escritura, hermano. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Ah? ¿Qué nos cuentan las Escrituras? Mira, cuando hablamos de pastor, recordemos que son pastores de ovejas. Y las ovejas son animales torpes, hermano. Son bien torpes. Porque si hay un barranco enfrente de ellos, ellas son capaces de caminar y irse al barranco. Entonces necesita un guía que las lleve. Cuando Jesucristo va a ascender, ya va para el cielo, y se está despidiendo de todos después de su resurrección, le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: sí, Señor, te amo. Le dice lo siguiente: apacientas mis corderos. Después le dice, otra vez le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Y otra vez vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes. Ya Pedro se sentía mal, pero había algo que le estaba diciendo. Pero él no entendía. No estaba hablando si lo amaba efectivamente, sino el que le estaba dando lo que tenía que hacer. Y le dice en la tercera, le dice: apacienta mis ovejas. Ahora bien, hermano, el pastor tiene que tener amor por las ovejas. El pastor es como un padre para todos y cada uno de los que están oyendo ahí. Y debe de tener el amor de Dios. No debe de ser una persona asalariada, es decir, que le pagan por cuidar las ovejas. Debe tener amor por las ovejas. Cuando le dice, en la primera dice: Pedro, ¿me ama? Dice: apacienta mis corderos. Los corderos son los ministros. Y apacentar y pastorear son dos cosas distintas. Eso van a ver en Juan 21, ya cuando Jesús se está despidiendo en el último capítulo de la Biblia de Juan. Ahí van a ver que está hablando de esto. Los corderos son los ministros que muchas veces andan mal, tienen problemas, tienes dolores, tienes angustia. Por eso dice: apacientas mis corderos. A él como apóstol le dice: apacienta. Pero es un cargo que le está diciendo el cuidado que tiene que tener. No solamente con las ovejas, sino con los corderos, que son los ministros. Porque muchos como ministros la pasan mal, tienen problemas también. Muchos ministros se han dado, como decir, al abandono, que pide ayuda muchas veces. Entonces le está diciendo: apacienta, anda, habla con el ministro. Anda, sana ese corazón que está enfermo el ministro. Apacentar, en cambio, pastorear, en cambio, significa es guiarlos al pueblo. Decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque muchos ministros, muchos pastores se han parado solamente en el púlpito a pastorear, a hablarle al pueblo de lo bueno y lo malo, y las cosas que se deben de hacer, las cosas buenas que se deben de hacer y las que no se deben de hacer. Pero cuando las ovejas se encuentran mal, no las visita, no está con ellos. Pero la oveja se siente enferma igualmente. O sea, habla también de él, pastorearlas y apacentarlas. Y a veces no salen del púlpito, hermano. Son pastores solamente de casa, que no salen a visitar a ver cómo caminan las ovejas, cómo son las ovejas. Mira, hermano, te encuentro un testimonio de un hombre que dice que tenía un excelente siervo de Dios dentro de la congregación. Era una eminencia, un ejemplo para la congregación, pero dentro de la congregación. Pero un día dice que decidió irlo a visitar. Él no sabía que le iban a ir a visitar. Y que toca la puerta y él no es que se escondió, sino que a lo que abre la puerta él queda atrás de la puerta. Y llega, hermano, diciendo de todo a la mujer, poniendo a la mujer por los suelos. Y él se quedó boquiabierta.
Dice, pero ¿cómo es posible? Pero, por decir así, vamos a poner, Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que te comportes así? Tú eres un ejemplo dentro de la congregación, pero fuera de ella, mira lo que haces, mira quién eres. Personas con doble personalidad muchas veces, ¿por qué? Porque no visitan, hermano. Y muchas veces incluso saben que están mal y no las visitan. Mira, yo quisiera pararme aquí en este púlpito y solamente hablar cosas buenas de Dios, de lo maravilloso y lo grande que es Dios. Porque muchos dirán otra vez, si tú no hablas algo contrario a lo bueno o lo bueno a lo malo, no eres tú. Pero hermano, hay que hablar de las cosas malas, porque esas son las que nos están haciendo perder. Muchas iglesias modernas hablan del azoto a través de la palabra, o sea, el golpe que se le da a través de la palabra. Por eso dicen, muchos dejan las iglesias. Hermano, si Dios te está hablando, es porque quiere el bien para ti. Ellos no han acostumbrado a hablarle a las ovejas duramente dentro del púlpito, apacentándolas, no van primeramente. Y dentro del púlpito solo le hablan las cosas grandes y maravillosas y no le hablan de lo mal que está en el mundo y las cosas malas que pueden suceder en el mundo. Tú oyeras, yo los he escuchado, hermano, solo hablan cosas buenas. Y todos se lo hacen ver, como se dice, color de rosa. Es como que le hacen un castillo en el aire a ellos y ellos se sienten bien. Pero hay cosas malas que por eso se está perdiendo. Estas iglesias se están perdiendo. Porque no voy a decir la iglesia de Cristo se está perdiendo. No, la iglesia de Cristo no se está perdiendo. Porque la iglesia de Cristo está ahí, metida entre muchas de estas congregaciones, muchas de estas denominaciones. Dios tiene que sacar un remanente de todas estas congregaciones. Es decir, donde hay 1000 pueden salir 2 nomás, hermano. O donde hay 100 pueden salir 50. Pero Dios va a sacar un remanente de toda esta iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que en corazones buenos, hermano, que quieren y se dan cuenta de las cosas malas que están ocurriendo dentro de estas congregaciones. Y Dios conoce el corazón de nosotros. Dios va a sacar. Yo le digo a la gente, Dios va a sacar gente hasta del mismo mundo. De las religiones del mundo la va a sacar. Porque hay gente que ama a Dios dentro de este mundo. Lo ama, pero andan con la dirección equivocada. Le han dado mala dirección. ¿Por qué? Porque muchos ministros, muchos pastores no conocen la dirección de Dios, porque son asalariados. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Los pastores conducen y apacientan la iglesia. Vamos a ver Hechos 20:28. ¿Qué dice Hechos 20:28? Dice así: por tanto, miramos por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, Jesús pagó un precio por nosotros. Y el apóstol Pablo está hablando que debemos de cuidarla. Vamos a seguir hablando de esto también en Primera de Pedro 5. Del 2 al 3 dice así, dice el apóstol Pedro: apacentar la grey de Dios, la iglesia por si acaso, así dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no porque te obligan, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
¿Dónde nos manda el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que tenemos que cuidar a la iglesia? No como nosotros creyendo los señores, los que saben más, los actosos, las eminencias que se paran dentro de los púlpitos. Muchos de ellos quieren ser llamados pastores, sin serlo. Muchos de ellos quieren ser llamados incluso apóstol. Hace años, hermano, aquí no se hablaba del apostolado. Vino una revelación por un hombre. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Ya no quiere ser pastor, sino apóstol. Antes se desesperaban más por ser evangelista. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. No por ganancias deshonestas, ni creyendo lo máximo, como la última Coca-Cola en el desierto, que todos ellos dependen del pastor o del ministro. Nosotros dependemos de Cristo Jesús, y ese es tu pastor, el cual tú lo tienes que reconocer. No veas muchas veces las condiciones en que está el pastor, es decir, en las condiciones duras. Está mal, tal vez hasta vestido tu pastor. Ve lo que sale de su boca, escucha lo que sale de su boca, míralo como un ejemplo en su caminar diario. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas estas iglesias que hablan de la prosperidad piensan que cuando tú estás pasando necesidades económicas, tú no eres de Dios. Porque eso les enseñan. A mí me ha tocado, pero ¿cómo? Hermano, ¿pero qué le pasa? Piensan que uno no es de Dios, hermano. Y no se han dado cuenta de la necesidad y el hambre que nos muestra el apóstol Pablo a través de su caminar. ¿Cómo pasó tantas necesidades? ¿Cómo pasó hambre? Y tal vez mucho dinero pasó por sus manos, como pasó por las manos, pasa por las manos de muchos ministros hoy de la iglesia moderna, pero él la compartía con el pueblo. Él no se quedaba con ella. Esto no aprenden ellos, pero sí les enseñan que los que están andando en bicicleta o a pie no son siervos de Dios. Peor, hermano, peor si le dice, ese que está allá es apóstol. ¿Qué? Ese que vive en esa casa extraña es apóstol. ¿Estás mal? ¿Cómo va a creer que Dios va a tener un apóstol así? Es porque le están viendo sus condiciones. Sus condiciones naturales. ¿Cómo vive? La Biblia a mí no me enseña eso. Porque nuestra gloria, nuestra ganancia está arriba en los cielos. No está aquí en la tierra. Dios me enseña eso a mí. Por eso la semana pasada le hablamos hasta de Lázaro. Que Lázaro estaba por los suelos, hermano. Nadie da un centavo por Lázaro. Pero cuando muere va a los brazos del padre Abraham. El rico, con todo su poder y toda su gloria que tenía aquí en la tierra, no alcanzó a ir ni siquiera a la puerta. Solo a darse cuenta que Lázaro, en medio de esa crisis, de ese dolor, de esa angustia, era un triunfador. Esto por aquellos ministros que dicen que no es así. Yo le digo, están equivocados. Los falsos profetas, los falsos pastores, no tienen este compromiso. Trabajan por sueldo y no lo hacen por el amor a las ovejas o por amor a Dios. Tienen un compromiso con ellos mismos, con el deseo personal de ellos. Eso hacen estos falsos ministros de Dios, estos falsos apóstoles que muchas veces se hacen llamar ellos. Y es lamentable, hermano, no es que yo me crea mucho, con muchos siervos que se hacen llamar apóstoles, pero me da pena que se hacen llamar apóstoles. Y a veces yo digo, pero no sabía esto. Yo les digo así, usted no sabía esto. Esto es tan fundamental, usted no sabía. Porque son apóstoles o pastores de acuerdo a su conveniencia. Vamos a ver otra vez la Biblia. Seguimos con Juan, ahí mismo Juan 10:9.
Juan 10:9 dice lo siguiente. Estamos cogiendo todo porque es espiritual. Este evangelio de Juan es espiritual, el cual muchos no lo entienden. Dice aquí: yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Mira, hermano, cuando tú vienes a los caminos de Dios, tú entras en comunión con Dios, oras con Dios, pero tienes que salir, pues, hermano. Tienes que salir al mundo a predicar, a hablar y todo eso. Y muchas veces vienes dolido, atribuido, angustiado, desesperado. Más que todo cuando hay un pastor con el amor de Dios, que hace las cosas por amor y encuentra a sus ovejas que están mal, no solamente en lo económico, sino en lo espiritual. Entonces él viene mal. Dice que saldrá y otra vez regresará y hallará pasto, hallará confortamiento para su alma, dice. Te voy a dar tranquilidad, dice. Ahora, la Escritura dice: yo soy la puerta, dice. Hemos hablado de la puerta, de cómo nosotros le abrimos la puerta a todos nuestros deseos. Todo lo que queremos nosotros le abrimos la puerta. Hoy en día Cristo está que toca puerta. Apocalipsis 3 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. A la puerta de los corazones que no saben de Dios, que no conocen de Dios, que se han apartado de Dios, está tocando la puerta. Está diciendo: aquí estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahora, cuando uno está predicando, está hablando de Dios, es Jesús tocándote la puerta del corazón. Donde te está diciendo: ábreme, que quiero entrar, quiero habitar ahí, quiero que me des cabida en ese corazón, porque yo quiero ministrar ese corazón para mí. ¿Dónde están nuestros corazones? ¿A quién estamos abriendo la puerta? Hermano, hoy en día tantas cosas nuevas que se te están dando en el mundo y nosotros las estamos viendo como natural, especialmente la juventud. Está viendo las cosas nuevas que salen en el mundo como cosas extraordinarias, cosas grandes. Y ellos abren la puerta, así nomás de fácil. Por ejemplo, miren la juventud, cómo le ha abierto la puerta a aquellas canciones que yo digo, esas canciones tan degeneradas, están malcriadas, hermano. No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano. Tú ves las obscenidades, no solamente malcriadas, sino las obscenidades que se hablan dentro de estas canciones y a ellos les parecen bien. Palabras crudas, sucias, que los niños tienen que escuchar y van creciendo con esa mentalidad que lo que se está diciendo ahí está bien, está normal. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos creemos superiores que los animales. Somos animales pero racionales. Y no razonan a esto, hermano. Tanta malquerencia, tanta patada en esa música y la oyen así nomás, hermano. Yo la tengo que escuchar aquí, pero mira, si ves. Y los niños ahí, encantados escuchando la música. Solamente falta verlos, visualizarlos, porque es como una intimidad sexual que la narran dentro de las canciones. ¿Cómo tratan a las mujeres? Por decirle, dicen perra. Y su gesto de hablar y caminar, los muchachos cogiéndose las partes íntimas y alzan y cogiendo y poniendo las manos en las partes íntimas de ellos y hablando así y haciendo señales con la mano. Eso le parece bien. Y mujeres que se portan así también. Qué pena, ¿no? Oye, ¿sabe una cosa? Las mujeres se ven hasta más ridículas que ellos. Porque cuando tú estás en Cristo, tú ves el ridículo que hace. Pero el hombre natural, la juventud de hoy en día no ve eso así. Ellos lo ven que está normal. No hay nada que lo pueda hacer cambiar a ellos. Porque cuando tú vas a la corrección de eso que todo el mundo escucha,
Porque eso es lo que te va a decir, no, pues si todo el mundo escucha esto, si esto es normal, normal para ti, normal porque eres un irracional, porque no razonamos, hermano, eso está mal. Y yo cuando hablo así, no es que yo voy directamente a una persona. Yo le digo, yo cuando hablo cosas que veo, no es que me estoy dirigiendo a una persona. Yo digo lo siguiente, es que el mundo es así. El hombre es así. Irracional. A mí me puede hacer daño una persona, pero yo nunca me voy en contra de esa persona de decirle y irme directamente. Yo digo lo siguiente, es que el hombre es así. Sí, como estar viendo al perro ahí comiéndose su propio vómito, hermano. Así es el hombre. Como estar viendo el cerdo revolcándose en el lodo. Así es el hombre. Y que el hombre es así. Ese es el entendimiento que cuando Dios te está dando luz, te empiezas a abrir a eso. ¿Y qué de la manera de vestir, hermano? ¿Qué de la manera de vestir? ¿Sabes una cosa, hermano? Que los artistas de cine o los famosos son las personas, los cantantes, son los que más incentivan a la depravación del ser humano. O sea, entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque una persona que no es famosa, que no es conocida, que vive en una casa de caña, y ve a estos famosos, estos conocidos, más que todo si son personas ricas y poderosas, y lo ve haciendo estas cosas, lo primero que te van a decir es lo siguiente: pero si ellos lo hacen, si los famosos, si los conocidos, no les importa, ¿y a mí qué? A mí nadie me conoce. O sea, piensan que ellos valen más que ellos mismos, que los demás, que él, que está viendo al famoso, y no sabe que esto no es así. Dios cuando nos trae de esta cloaca, nos saca del mundo, es porque él ha visto un potencial en nosotros, algo positivo en nosotros, y dice, esto vamos a pulir, a este le vamos a sacar. Mi hermano, yo me pregunto así, Señor, pero yo conozco gente que, sinceramente te lo digo, que son mejores que mí, que yo lo veo en el mundo, que no lo distraen. Los 90, 60, 90, no los distraen, no les llama la atención. El carácter de ellos es un carácter agradable. El mío ¿ah? Yo digo, hay gente que son ejemplos, como por ejemplo, a seguirlos en el mundo. Señor, ¿por qué no los llama a ellos? Yo digo lo siguiente, hermano, sinceramente te digo, Señor, sería un buen candidato, pero a Dios no le place, hermano. Pero igual los llama. A Dios no le place, hermano. Y uno está con el aguijón todos los días caminando por la calle y bien. Y Señor, pero esto es mejor que mí. Así le digo de verdad. Veo gente en el mundo que tiene un comportamiento excelente, un comportamiento que muchos cristianos no lo ocultan, lo sacan nomás a la luz. Lo que te quiero decir es que Dios ve un potencial en ti y te dice a tú, joven, no te pierdas así. Despierta. Las cosas de este mundo aparentemente son buenas. O hoy es y mañana no es. Y Dios te llama a que te parezca al gran yo soy. No que te parezca ni te tengas parecido al otro Dios, sino a Él. Porque mientras más está en el mundo, los jóvenes mientras más están en el mundo, más van aprendiendo cosas, hermano. Primeramente aprenden a ser desobedientes a los padres. Después empiezan a coger un cigarrillo. Después empiezan a tomarse una cervecita. Muchos llegan hasta ahí, pero igual ya están mal. Otros llegan a la droga. Otras mujeres llegan a la prostitución, a regalarse. Y lamentablemente ellos no se han dado cuenta en el momento que cayeron en eso. Porque el diablo ha entrado a su vida sutilmente. Y para muchos es difícil que salgan. Porque ellos ven las cosas normales. Porque así nos enseña el mundo, que todo es normal. Tanta depravación, hermano.
no les interesa lo que Dios piensa, lo que Dios quiere de ellos. Tanta depravación que nos hace perder. Por eso digo, ¿cuál es la puerta que nosotros estamos abriendo hoy en día? Cuando Jesús está tocando puertas y Él así mismo se hace llamar puerta, que entres por Él. Él es una puerta tocando otra puerta, donde dice, dame cabida, déjame entrar, déjame organizar tu vida, déjame ministrarte. Ya deja eso de que el diablo esté ministrando a tu vida, esté haciendo de tu vida un guiñapo. Ayer vi a uno de estos muchachos que están perdidos en esa droga malvada que más poder. Las drogas cada día son, hasta eso está desarrollándose, una peor que otra, hermano. Y yo los veo debajo de un puente y le digo, y ellos llegaron, trajeron un pan, cogieron el pan del suelo, literalmente estaba en el suelo el pan, y lo cogían y se lo comían así, y el otro empezó a, mire, Señor bendito, le digo, ¿cómo no se dan cuenta de cómo andan? Fíjate, nos volvemos ciegos. Por eso yo te digo a ti, que todavía no entras en este mundo, que despiertes. Y tú te dirás, es que yo no voy a ir nunca allá, sí, pero muchos otros iban a ir, compañeros, amigos tuyos, que se pierden en este mundo de la droga, donde parecen guiñapos, hermano. Uno estaba negro, no por el color, porque yo lo veía, sino por el mugre, hermano. Muchachos jóvenes de 18, 19 años, y por ahí uno de 15, perdido en esto. Ahora, estos serán peores que los que yo no, porque yo no estoy allá. No, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Porque dice las Escrituras, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, aborreciendo la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no mide la condición en que nos encontramos delante de Él. Para Él el pecado es pecado, ¿sí? Porque si yo vivo una vida de hipocresía y mentira, yo soy igual que ese muchacho que está metido en las drogas. Yo soy igual que ese ladrón, que ese criminal, que ese violador. Delante de los ojos de Dios soy igual. Porque Dios no mide el pecado. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita él, no dice los. Él no dice por ningún lado, dice los, dice él, el pecado del mundo. O sea, un pecado. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo es que si hay muchos pecados? ¿Por qué dice el pecado del mundo? ¿Cuál es? Que amaste más las tinieblas que la luz. El pecado, aborrecer la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. O sea, somos iguales. Nadie es más que nadie cuando no obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque estás aborreciendo la luz que es Cristo Jesús. Eso dice la Escritura. No lo digo yo, Juan 3. Por eso le digo, lean el Evangelio de Juan, que es un evangelio espiritual, y pónganse a cuenta con Dios para que le abra el entendimiento. Amén. Nosotros vamos a encontrar, mire, vamos a leer un pasaje bíblico que todo el mundo se lo sabe. Para mí muchos no los entienden. Los que lo entenderán son los siervos de Dios. Pero para mí muchos no. Un salmo que cuando tú vas a una iglesia, a una casa religiosa, tienen abierta la Biblia y tienen ahí la Biblia abierta en ese salmo. Salmo 23. Lean Salmo 23. ¿Cuál es Salmo 23? Todo el mundo habla de ese salmo. Este salmo habla de la puerta, del pastor. Habla de muchas cosas. Amén. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer este salmo tranquila y detalladamente. ¿Sí? Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya ahí está tu pastor.
Te empieza diciendo, yo soy tu pastor. Oh, Jehová es mi pastor. Lo ha recibido como su pastor. Este ha abierto la puerta y ha recibido a Jehová como su pastor. ¿Y cómo sabe que es su pastor? Porque él está siempre atento a las escrituras para sacar la palabra de Dios dentro de las escrituras. Y sabe que efectivamente Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y es que nada te falta cuando está con Dios, y lo va a dar más detalladamente dentro de este salmo, que tiene hasta el versículo 6 nomás. Es un salmo cortito. Entonces, reconócelo a Jehová como tu pastor. El versículo 2 dice lo siguiente: en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es tu paz. No hemos hablado aquí de la paz, pero dice Jesús que Él es la paz. Pero que Él no viene a dar la paz como la da el mundo. Porque eso dice aquí: confortará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. O sea, me dará aquella paz. Dice Jesús en las escrituras, dice: yo he venido a dar la paz, pero no la paz como la da el mundo. El mundo quiere una paz sin guerra, pero cuando tú vienes a Cristo, tú vas a tener una guerra. Y como dije antes, la guerra empieza por nosotros mismos. Ahí empieza una guerra. ¿Ah? La guerra empieza después por tu familia, porque hasta tu familia te va a querer desechar porque eres cristiano. Y la guerra empieza en lo espiritual, porque el diablo va a estar atento a ti. Entonces Dios lo que te dice: yo te voy a dar paz en medio de la guerra. Y tú lo vas a ver a Pedro, a Pablo. Cuando Pablo fue maltratado, ultrajado y tirado en la cloaca, en vez de quejarse, él empezó a cantar y a alabar. Cuando Pedro fue llevado a la cárcel y después salió de ahí, se sentía gozoso de haber sido tomado por digno, de haber predicado la palabra de Dios y haber sido tratado como una escoria. Entonces le da la paz de Dios. Pero ¿cómo se encuentra esta paz? Es a través de tu caminar diario, Dios. Es como mucha gente pide paciencia, pero para tener paciencia tienes que aprender a vencer en las guerras. ¿Para qué? Para que sirva de ejemplo a aquellos que mañana más tarde van a estar en una guerra parecida a tú, a la que tuviste tú. Él te va a decir: tranquilo, yo vencí, tú también vas a vencer. Esto es así. Pero tú, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Porque he vencido muchas guerras y yo ya sé cómo se maneja esto. Yo sé cómo se mueve esto. Yo sé para dónde te quiere llevar esto. Entonces yo te voy a dar la estrategia para que tú venzas también, porque yo pude vencer gracias a Dios. Entonces esa paz te la da Dios, porque para Dios la paz la tienes que tener en medio de la guerra, empezando por ti mismo. Te dije que tú eres tu principal enemigo que tienes que vencer, porque si no te vences tú, el diablo te vencerá, eso seguro. El diablo te hará añico, el diablo te da pedazos, el diablo te hará volver al mundo si no te vences tú primero. Amén. El 3 dice: confortará mi alma. Eso dice el 3. O sea, te dará salud a tu alma. Dice Jesús lo siguiente: cuando los escribas y fariseos lo veían a Jesús que andaba con los ladrones, con las prostitutas, con gente de mal vivir, le decían: si este fuera profeta, no anduviera con esa clase de hombres. Sabía quién es el que está ahí. Jesús no es porque lo oyó, sino porque ellos lo pensaron. Le dijo lo siguiente: que yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, ¿qué quiere sanar Jesús? Es nuestra alma, porque esa es la que está enferma con las cosas de este mundo.
Porque cada actitud que va en contra de la voluntad de Dios es una enfermedad, es una epidemia que tú tienes ahí. Y el mundo está contaminado de esto y quiere sanar nuestra alma. Amén. Esto es lo que dice este salmo. Y ahí mismo en el 3 dice: me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Qué más? Yo soy tu justicia. Yo soy la justicia, dice Jesús. O dice Dios. Muchos dicen, pero tú te crees justo. Mira, el hecho de que tú estés caminando, estés en los caminos de Dios, tú estás en el camino de justicia. Eres justo porque busca hacer la voluntad de Dios, busca la justicia de Dios. No es como la justicia de este mundo, hermano. Por eso digo, uno puede hablar de cosas buenas aquí, que nosotros solamente queremos hablar de cosas buenas, pero hay que decirle la contra, hermano. Porque la justicia de este mundo no es justicia, hermano. Siempre se lanza al más fuerte, al más poderoso. Hay hasta canciones que han sacado acerca de esta justicia, donde los pobres no las tienen, donde se portan injustamente con gente pobre, que los encierra, los encarcela, los castiga, los maltrata, los ultrajan. Pero los ricos, sabiendo cómo se portan, ahí están hasta los políticos mismos, hermanos. Hoy se han hecho tan poderosos que ellos hacen de la suya y salen. Dice que incluso se jactan de la edad. El uno salió por la edad de la cárcel, el otro porque está enfermo. Pero salieron. Están disfrutando de su casa, de su familia, mientras el pobre todavía está encerrado por una gallinita que se tuvo que llevar porque no tenía sustento para alimentar a su familia. Todavía está encarcelado él. O porque miró mal a un poderoso. Todavía está encarcelado. Y cuando te portas mal con ellos, te mandan hasta sacar de este mundo. Te quitan la vida. Y es lamentable, hermano, que se llame muchas veces esta gente que mata gente, a los sicarios. Contratan gente para matar a otros. Y yo le digo, estos señores que matan, no se preguntan por lo menos si es culpable o no es culpable. ¿Ah? Si es un buen padre o no es un buen padre, si es un buen hijo o no es un buen hijo, solo por unas cuantas monedas, solo ir a matar a una persona que tú no conoces, que no sabes quién es. Fíjate en la ignorancia que viven esta gente, y muchos le llaman hasta trabajo, hermano. Voy a trabajar, dice. Le llaman profesión. Son criminales profesionales, dice. Y matan gente que a ellos no les importa si son buenos padres, buenas madres, buenos amigos, buenos hermanos. No les importa incluso si son buenos políticos, hermanos. Gente que quiere hacer el bien a los demás, no les importa. Los matan. Muchos saben incluso eso. Yo soy tu justicia, dice Dios. Yo soy tu justicia. Esto vemos ahí. Y seguimos con el Salmo, estamos en el 3, ¿no? Vamos al 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué vemos ahí? El Señor es tu compañero, es tu amigo. Dice Jesús, dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo voy a estar contigo. O sea, habla acerca de eso, que se le pone yugo a dos bueyes y los dos caminan juntos. Es decir, yo voy a estar contigo, yo no te voy a abandonar, yo soy tu amigo. Recordemos que Jesús dice a los apóstoles, le dice: ustedes ya no son mis siervos, porque el siervo no sabe nada del Señor, de su Señor, de los que le están dirigiendo, no saben nada. Ahora ustedes son mis amigos, porque les he contado todo lo que mi padre me contó a mí, yo se les he contado a ustedes. Ustedes son mis amigos.
Porque ustedes están caminando junto conmigo. Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis compañeros. Estamos viendo ahí ya a un compañero, un amigo que está preocupado por ti. Mucha gente dice que un amigo es como un hermano, y tú lo ves a Jonathan y a David, donde dice David que tu amor fue más que las mujeres que tuvo David. Pero el amor, no la intimidad, hermano. Porque hasta eso han transversado mucho para hacer religión. El amor es una cosa, la intimidad sexual es otra. Entonces, un amigo es así. Este amigo, llamado Jonathan, estuvo hasta en contra del padre, que era Saúl. Por eso Saúl hasta su propio hijo lo quiso matar, porque estaba a favor de David. Este es tu compañero, este es tu amigo. Por eso cuando murió Jonathan, él se preocupó hasta por los hijos de Jonathan, en dónde iban a terminar, dónde estaban. ¿Por qué? Porque hasta allá lo llevó esa amistad que tenían los dos. Eso hace un verdadero amigo, que es como un hermano. Amén. El 5 dice: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor es mi victoria. Yo voy a obtener victoria, pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca. Yo voy a tener victoria. El Señor es tu victoria. Tú vas a salir victorioso de cualquier prueba, en cualquier situación en la que te encuentres. Dios te va a sacar de ahí, porque Dios, el Señor, es tu victoria. Y tienes que aprender a ser victorioso, no robar victoria ajena, hermano. Victoria porque tú te estás venciendo. Primeramente ya te venciste a ti mismo en las cosas de este mundo, donde no le das cavidad a nadie. Victoria porque se están presentados acontecimientos de acuerdo a la vida evangélica que lleva, y ha habido oposición a las cosas que tú has llevado de Dios, y tú has podido vencer victoria. Pero no victoria como muchos dicen. ¿Cómo está, hermano? Es victoria. ¿Qué victoria? Pues si tú nunca peleas. ¿Qué es victoria para ti? Si yo te veo allá en cosas que no te debías andar, ¿qué victoria es para ti? ¿Cómo tú vas a tener victoria si nunca has tenido una batalla? Para tener victoria hay que estar dentro de una batalla, hay que tener una batalla, hay que vencer una batalla para prepararse para la otra batalla. Eso es victoria. El Señor es tu victoria. Por eso dice el Salmo 5, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, está lleno de Dios. Está tan lleno de Dios que comparte con los demás, tiene palabra de Dios. Mi copa está rebosando, está cayendo, que todo el mundo ve y coge de ahí, agarra de ahí, aprende de ahí, porque Dios le está dando, porque su copa rebosa. No hay egoísmo en Él para compartir con los más necesitados, con los que quieren y hasta con los que no quieren. Porque no cogen, porque no quieren. No es porque se lo están negando. Mi copa está rebosando, agárrate de ahí. Y por último el 6 dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué dice? El Señor es mi provisión. Cuando yo llegue ahí, nada me va a faltar. Cuando yo estoy ahí, como mi copa está rebosando, a mí no me falta nada. La provisión siempre está ahí. No hace falta que yo la pida. El Señor ya sabe. ¿Ah? A donde sea que vaya, ahí hay provisión para mí. No importa las condiciones que me encuentre. Si estoy viviendo en una casa de caña o estoy viviendo en una mansión, allá Dios me va a proveer. Allá el Señor me va a dar. Porque Dios no está viendo mi condición económica, mi estatus social. Está viendo mi condición espiritual, cómo me encuentro delante de Él. Y ahí es donde el Señor te va a dar tu provisión. No te va a faltar. Hermano, incluso muchas veces no hace falta cuántos siervos de Dios o ministros tú escuches.
Sino cómo te has entregado a Él para que Él te provisione, te dé lo necesario. Él puede, hermano. Te lo digo por experiencia propia. Él te da incluso sin que tú le pidas. Te lo digo por experiencia propia. Porque hay momentos que uno dice, ¿y esto? ¿De dónde? Pues si yo no sabía esto. Ve y lee la Biblia, vea esto, ve lo que ha habido aquí. Pero yo nunca lo pedí, pero te lo dio. ¿Por qué? Por el temor, por la reverencia, porque caminaba, porque deja las cosas naturales, porque fuiste vencedor, porque venciste, porque no te dejaste llevar por el diablo, porque no te dejaste llevar por la carne. Venciste. El Señor es tu vencedor. Y te hizo vencer a ti. Él ganó todas las cosas que nosotros tenemos. Él tuvo la victoria allá en Gólgota, en esa crucifixión, donde fue maltratado, ultrajado, desfigurado, hecho añicos, hermano. Si tú entendieras lo que Jesús pasó en la cruz, ¿ah? Jesús era un monstruo dentro de la cruz, hablando así literalmente. En él no había belleza, dice Isaías. Estaba completamente irreconocible. Era un pedazo de carne abierto por todos lugares. Él venció en la cruz. Y te lleva a ti también a ser victorioso. Pero no te jactes de ser victorioso cuando no tienes batalla, cuando no peleas. Empieza a pelear la buena batalla. Empieza a desear lo bueno de Dios. Yo no sé a cuánto le está llegando esta palabra, hermano. Yo no sé cuánto la están recibiendo verdaderamente. Es decir, verdaderamente dice la verdad. Verdaderamente Dios está utilizando a este hombre. Pero aquí hay palabra sin levadura, hermano. Palabra original de Dios. Donde este pan no le ha puesto levadura. No tiene gordura ficticia. No tiene cosas ficticias. Tú sabes que el pan con levadura, hay unos panes grandotes, hermano, pero que tú lo coges y lo amas y lo haces chiquito. ¿Por qué? Por la levadura. Porque muestras que es grande, pero no es grande. Aquí se te está dando esto, ¿sí? Te está dando pan grande, pero sin levadura, donde tú te vas a mantener si recibes la palabra, si aceptas la palabra en tu vida. Hermano, llego hasta aquí con esta enseñanza. Solo le pido, señores, perdóname si en algún momento ofendo. Pero Dios sabe que no es mi intención ofender. Que la palabra es para todos, incluido para este que está aquí presente con ustedes. Dios me los guarde, me los cuide, me los favorezca y los saque adelante a ustedes. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, guarda a todos y a cada uno de estos oyentes, Señor, y que te acepten en tu vida como pastor. Que recuerden que tú estás golpeando puertas en este día, Padre, para que acepten hacer tu voluntad, Padre. Ayuda a los padres a salir, Señor, de aquella ignorancia, Señor, donde se encuentran. Todos, Padre, jóvenes, niños, viejos, adultos. Todo se encuentra en la ignorancia de este mundo, Padre, ignorando quién eres tú verdaderamente, Padre. Que tu palabra sirva para la edificación y el crecimiento de todo y cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Guárdalos a ellos, a su familia, a sus hijos. Te pido también por aquella gente, Señor, que está enferma, que está en los hospitales, esa gente que está en las cárceles, Señor, que los guarde y los cuides, Padre, a todos y a cada uno de ellos. Te pido por aquellos niños, Señor, que están, Señor, pasándola mal, Señor, que no tienen verdaderamente buenos padres, sino que están siendo maltratados y ultrajados, muchos de ellos incluso abandonando su casa. Señor, manda tu ángel delante de ellos, Señor, y cuídalos, Padre, a todos y a cada uno de estos jóvenes, tanto hombres y mujeres, Señor, que están dejando sus casas, Señor, por estos malos padres, Señor, que están maltratando a sus hijos. Te pido, Padre, por todos ellos. Gracias te doy, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.